Hola, ¿qué tal? Soy Charbel Castro. En el video del día de hoy veremos cómo aplicar la ley de Henry y la ley de Raoult en un problema de transferencia de masa. Para ello estaremos trabajando con el problema 1446 del libro de transferencia de calor y masa de Zengel y Gahar en su cuarta edición. Veamos qué nos dice el problema. Considera una bebida carbonatada en una botella a 37 grados centígrados y 130 kilopascales. Si se supone que el espacio de gas arriba del líquido consta de una mezcla saturada de CO2 y vapor de agua y se considera la bebida como agua, determine a. La fracción molar del vapor de agua en el gas CO2 y b. La masa de CO2 disuelto en una bebida de 200 mililitros. Bien, creo que el enunciado es bastante claro con lo que nos pide. Tenemos en equilibrio un líquido y un gas. El líquido es una bebida carbonatada que podemos considerar como simplemente agua y el gas es una mezcla saturada de CO2 y vapor de agua. Nos piden calcular la fracción molar de ese vapor de agua y también nos piden saber cuánto CO2 se ha disuelto en la bebida, ¿no? En 200 mililitros. Bueno, los datos que nos proporciona el enunciado son tres: la temperatura, que es de 37 grados centígrados o en escala absoluta de 310.15 Kelvin, la presión, que es de 130 kilopascales, y el volumen de la bebida, que va a ser igual al volumen del agua, que es de 200 mililitros o 0.2 litros. Vuelvo a hacer el comentario de que se tiene una mezcla líquido-gas en equilibrio y ahí menciono las partes de cada fase. Y también hago la aclaración que durante todo este ejercicio voy a interpretar a la X minúscula como una fracción molar de líquido y a la Y minúscula como una fracción molar de gas. Esto lo hago porque en el libro de Zengel a todas las fracciones molares, ya sean de líquido o gas, le ponen una y esto luego nos podría llegar a confundir al momento de hacer las fórmulas o de poner los datos. Entonces hago esta aclaración porque en la mayoría de los libros de ingeniería química sí se hace esta diferencia, ¿no? X para líquido, Y para gas. Bueno, vamos a comenzar calculando la fracción molar del agua en la fase gas. Para ello cuento con dos relaciones que nos van a permitir calcular las fracciones molares de alguna sustancia de interés en la interfase gas-líquido. Esas expresiones van a ser la ley de Henry y la ley de Raoult. Justamente por eso se llama así el video, ¿no? Porque esas dos relaciones las vamos a ocupar para hallar las fracciones molares en esa interfase, ¿no? Gas-líquido. ¿Cuándo ocupo cada una? Es muy fácil. Vas a ocupar la ley de Henry cuando la fracción molar de la sustancia que te interesa en el líquido es muy baja. Mientras que vas a ocupar la ley de Raoult cuando la fracción molar del componente que te interesa en el líquido es muy alta. En unas se aproxima a 0 y en otras se aproxima a 1, ¿sí? También puedes ocupar la ley de Raoult cuando tienes una mezcla ideal como benceno, tolueno y eso. Pero para volverlo más universal, simplemente vamos a decir que vas a ocupar la ley de Raoult cuando la fracción molar del componente que te interesa en la fase líquida es cercano a 1. En este caso, a ver, quiero calcular el agua en el CO2, en la fase gaseosa, ¿no? El agua en la fase líquida, ¿cómo se encuentra? ¿Con una fracción molar muy pequeña o una fracción molar muy alta? Pues con una fracción molar muy alta. Decíamos que prácticamente todo el líquido es agua. Por lo tanto, ¿qué relación voy a ocupar? ¿Ley de Henry o ley de Raoult? Pues ley de Raoult, ¿no? O sea, no hay pierde. Por lo tanto, aquí la pongo, la ley de Raoult. Para nuestro problema quedará como se muestra en la diapositiva. La fracción molar del agua en la fase gas va a ser igual a la fracción molar del agua en la fase líquida por la presión de vapor del agua a la temperatura del sistema, que es de 37 grados centígrados, entre la presión total del sistema. La fracción molar de agua en la fase líquida se puede aproximar a 1, porque una vez más, repito, prácticamente todo el líquido es agua, ¿no? Entonces podemos hacer esta aproximación sin temor de tener un error muy grande. Ahora, la presión de vapor la puedo sacar de cualquier apéndice o de cualquier tabla
Sin embargo, por ejemplo, en las tablas o en los apéndices del libro de Zengel, no encuentro exactamente la presión de vapor correspondiente a 37 grados centígrados. Podría ser una interpolación porque viene a 35 y a 40, si mal no recuerdo. Pero podría ser una interpolación y ya. Sin embargo, pues no sería tan exacto, ¿no? Las tablas de vapor por excelencia son las tablas de Smith, Vaness y Abbott, ¿no? Del libro de Introducción a la Termodinámica. Y ahí sí viene grado por grado, a 35, a 36, a 37 grados y así se va, la presión de vapor correspondiente. Entonces yo me voy a esas tablas, para ser más exacto, y obtendría que la presión de vapor es de 6.274 kilopascales. Ya tengo la presión de vapor entonces a la temperatura del sistema, y la presión total ya la conozco, que es de 130 kilopascales. Por lo tanto, sustituyo datos en la ley de Raoult y obtendría que la fracción molar del agua en la fase gas va a ser de 0.04826. Efectivamente es muy pequeña, ¿no? La mayoría va a ser CO2. Si quisiera saber, más adelante lo voy a requerir, pero si quisiera saber la fracción molar del CO2, pues simplemente diría 1 menos la fracción molar del agua, ¿no? Que sería alrededor de 95%, ¿no? Bien, pero ya, ahí está el primer inciso, la fracción molar del agua en la fase gas. Ahora vamos con el caso contrario, la masa de CO2 disuelta en el agua. Para ello, antes de saber la masa, tengo que saber la fracción masa o la fracción molar. Primero voy a calcular la fracción molar y de ahí la voy a convertir a fracción masa y ya de ahí calculo la masa. Ahorita entraremos en detalle. Pero entonces lo primero es la fracción de CO2 disuelto. En términos molares, porque la ley de Raoult y la ley de Henry maneja fracciones molares, no fracciones masa, ¿no? Entonces me pregunto, a ver, ¿qué voy a ocupar? ¿Ley de Henry o ley de Raoult? Me hago nuevamente el cuestionamiento. El CO2 en la fase líquida está con una fracción molar muy alta o muy baja. Pues con una fracción molar muy baja, ¿no? Prácticamente, lo digo una vez más, todo es agua, ¿no? Entonces el CO2 va a estar con una fracción molar muy chiquita. Por lo tanto, ¿qué hay que utilizar? Pues la ley de Henry, ¿no? Aquí la pongo, inclusive hago nuevamente el comentario que voy a poner el puntero láser. Hago nuevamente el comentario de que es válida para sistemas donde XY tiende a valores cercanos a cero, la ley de Henry, como es este caso. Entonces, bueno, para nuestro sistema, la ley de Henry quedará de la siguiente forma. Voy a tener que la fracción molar del CO2 en la fase líquida va a ser igual a la fracción molar del CO2 en la fase gas por la presión del sistema entre la constante de Henry a la temperatura del sistema, que son 37 grados centígrados o 310 Kelvin. Bueno, 310.15, pero ese 15 lo voy a omitir. 310 Kelvin. Bueno, la fracción molar del CO2, ya lo había dicho hace unos instantes, es nada más restar 1 menos la fracción molar del agua, ¿no? Porque es una mezcla binaria, no hay pierde en eso. Y justamente lo que les decía, ¿no? Del 95% aproximadamente, bueno, en términos decimales sería 0.95174 la fracción molar del CO2 en la fase gas, que es lo que me está pidiendo la ley de Henry. ¿Qué otro dato me pide? Bueno, la presión del sistema. Esa ya la conozco, 130 kilopascales. Finalmente, la constante de Henry la puedo sacar de cualquier libro de fenómenos de transporte. Aquí estamos trabajando con el libro de Zengel y Gahar, pues de ahí la puedo obtener. En la tabla 14.6 viene la constante de Henry para diversos gases disueltos en agua a diversas temperaturas. En este caso tengo CO2 disuelto en agua, entonces voy a ocupar la fila de CO2 a la temperatura del sistema, que son los 310 Kelvin, y tendría que eso es igual a 2170 bar. Como la presión está en kilopascales, voy a convertir esos bares en kilopascales, que simplemente es multiplicar por 100, agrego dos ceros y listo. Ahí está la presión, la constante de Henry en términos de kilopascales. Por lo tanto, puedo sustituir en la ley de Henry y obtendría que la fracción molar del CO2 en la fase líquida es de 0.00057. Muy pequeña, ¿no? Por eso habíamos hecho la aproximación de que la fracción molar de agua
era, en la fase líquida, era igual a 1, ¿no? Porque pues prácticamente sí, todo es agua, ¿no? Pero no es 1, es casi 1, pero no va a ser 1. Y la fracción molar de CO2 es casi 0, pero no es 0, ¿no? Es este valor chiquito que tenemos aquí. Bueno, ahora, con este valor ya podemos calcular la masa de CO2 disuelto. ¿Qué requiero? Bueno, requiero convertir esta fracción molar en una fracción masa y también requiero saber la masa del sistema. Te voy a poner este ejemplo para que lo entiendas mejor. Es como si yo mezclara varias semillas, ¿no? Mezclara lenteja, frijol, le echo arroz, ahí mezclo varias semillas. Y yo te preguntara, bueno, ¿cuál es la masa en esa mezcla de semillas de frijoles, no? Pues muy fácil, si sabes la masa total de la mezcla y sabes la fracción masa de los frijoles en esa mezcla, pues simplemente vas a multiplicar la fracción de frijoles por la masa total para saber la masa de frijoles, ¿sí? Yo creo que con ese ejemplo se entiende muy bien. Pues lo mismo acá, debo de saber la masa total del líquido y lo multiplico de esa total de masa por la masa, por la fracción masa que corresponde al CO2, ¿sí? Y ya con eso hallaría la masa de CO2 disuelta. Bueno, ahora, ¿qué me hace falta? Pues saber la masa del líquido y saber la fracción másica, porque ya tengo la fracción molar, pero como acabo de decir, hay que convertirla a fracción másica. Comienzo calculando la masa del líquido. Ya sé cuál es el volumen del líquido, sé que es de 200 mililitros o 0.2 litros, y ya sé que ese líquido lo puedo considerar como agua. Bueno, ¿cómo convierto el volumen en masa? Pues muy fácil, a través de la densidad o del volumen específico. En las tablas de vapor, nuevamente, puedo encontrar ese dato. Encontraría que el volumen específico, no viene la densidad, pero viene el volumen específico, es de 1.007 centímetros cúbicos sobre gramo. Inclusive aquí lo muestro, aquí está la tabla y aquí se ve el 1.007, ¿no? Entonces, bueno, me regreso. Sabiendo esto entonces, sé que centímetro cúbico sobre gramo equivale a litro sobre gramo. La conversión daría lo mismo, ¿sí? Bueno, tengo 1.007 litros por kilogramo. Por lo tanto, si el volumen específico es la inversa de la densidad, sería, si densidad es masa sobre volumen, volumen específico sería volumen sobre masa. Por lo tanto, volumen sobre volumen específico me daría la masa, ¿no? Que sería igual a 198.61 gramos. Aquí te muestro las operaciones correspondientes, ¿no? Muy bien, ya hallé la masa y ya la tabla que te mostraba. Ahora, la fracción masa, ¿cómo la obtengo? Ya tengo la fracción molar, la quiero convertir en una fracción masa. Pues muy fácil, a partir de esta relación que te pongo aquí, que dice que la fracción masa va a ser igual a la fracción molar multiplicado por el peso molecular de la sustancia entre el peso molecular promedio. La fracción molar de, en este caso, la sustancia es CO2, ¿no? La fracción molar del CO2 la conozco, sí, es la que acabo de calcular con la ley de Henry. Entonces aquí está. El peso molecular del CO2, ¿cuál va a ser? Bueno, es CO2, ¿no? Entonces su peso molecular es 12 y del oxígeno 16. Si son 2 de oxígeno, 16 por 2, 32. 32 más 12, 44. Ahí está el peso molecular del CO2. ¿Qué me hace falta? El peso molecular promedio, que se calcula con esta fórmula. Es la sumatoria de multiplicar la fracción molar de cada componente por su peso molecular. Para este sistema tendría que el peso molecular el peso molecular promedio va a ser igual a la fracción molar de CO2 por el peso molecular de CO2 más la fracción molar de agua por el peso molecular del agua. La fracción molar del agua en la fase líquida, ¿cuál va a ser? Bueno, simplemente digo 1 menos la fracción molar del CO2 disuelto, ¿no? Que sería 1 menos 0.00057, y eso me da prácticamente 1, pero no es 1, casi 1, pero no 1, sería 0.99943. Y el peso molecular del agua, pues no hay gran ciencia, sería
El peso molecular del hidrógeno es 1, por 2, 2, más 16 del oxígeno, 18. Con estos dos datos, pues ya ahora sí ya puedo calcular el peso molecular promedio. Tendría entonces que multiplico fracción molar por peso molecular de cada sustancia, lo sumo y me daría eso un resultado de 18.01482. Muy bien, con ese peso molecular, ahora sí ya puedo calcular la fracción masa. Ya habíamos hablado de cómo es la fórmula, solo nos faltaba este dato, el peso molecular promedio, y obtendría que la fracción masa de CO2 en el líquido es de 0.00139. Con este dato, ahora sí ya puedo calcular la masa del CO2 disuelto, que sería la masa total por la por la fracción masa de CO2, que eso sería igual a 0.2764 gramos. ¿Sí? Observa que es muy pequeño, del casi 200 gramos, bueno, 198.61 gramos, solo 0.27 va a ser de CO2. Por eso se considera que es una solución muy diluida y por eso pudimos aplicar la ley de Henry. Bien, en resumen, para el inciso A, la respuesta era que la fracción molar del vapor de agua en la fase gas es de 0.04826 y la masa de CO2 contenida en la bebida carbonatada es de 0.2764 gramos. Espero que hayas entendido cómo aplicar la ley de Henry y la ley de Raoult, cómo nos sirve para este equilibrio líquido-gas, ¿no? Y cuando ocupas una y otra, ¿no? Recuerda, la ley de Henry se aplica para fracciones molares en el líquido muy bajas, ¿sí? Mientras que la ley de Raoult aplica para fracciones molares en el líquido muy altas. Así que bueno, sin más por el momento, entonces nos vemos en un próximo video.